De repente no estamos acostumbrados en Mexicali a escuchar una selección nacional y pensamos que a lo mejor es una selección nacional de nombre, más no de contenido. Esta es una de veras. Sí, me parece, creo que también agarra de sorpresa a muchos lugares, ¿no? Que no están todavía acostumbrados a la existencia de un programa de selecciones nacionales femeniles y mucho menos a ver una selección nacional que ya ha empezado a estar en la boca de la gente, sobre todo también de los medios, que ha creado más curiosidad, ha creado más interés poco a poco, ¿no? Entonces como que sí, no deja de sorprenderte. Leonardo Cuéllar, ¿por qué selección femenil? ¿Por qué un proyecto tan complejo y tan de repente no creíble? ¿Qué te hace involucrarte en este momento? Me llamó la atención primero que nada porque siempre ha sido un orgullo para mí el representar a mi país. Y ahora como entrenador, el tener la oportunidad de crear o de trabajar en una selección nacional, pues es algo muy especial, algo que me llena de orgullo. Segundo, porque es seguir involucrado en mi deporte. O sea, el deporte que tanto me dio, que tantas experiencias me regaló y hasta ahora me sigue regalando, aunque ahora con las muchachas en mi carrera deportiva. Y lo que tú mencionas, la oportunidad de hacer algo diferente, de hacer algo único, algo que nadie había hecho, sobre todo algo en lo que nadie había creído y que parecía imposible que se pudiera crear en nuestro medio por cultura, por falta de hábitos, por falta de compromiso, ¿no? Entonces, hubo esos tres factores importantes. Creo que fui afortunado que me llegó en un momento de mi vida en que lo podía hacer, que lo pude hacer gratis por un buen periodo, el tener apoyo de mi familia. Entonces, como que era una cosa de destino que estaba ahí para mí, para abrazarla y retarme. ¿Cómo encontraste ese fútbol femenil tan olvidado, tan poco trabajado y sobre todo sin un futuro? ¿Cómo encontraste ese fútbol de repente cuando llegas y empiezas a trabajar? Pues me encuentro un grupo de 35 señoras, señoritas y niñas mexicanas, porque me acuerdo que la más pequeña era Mónica Vergara, con 14 años, y que tenía señoras de 3 o 4 señoras entre los 30 y 40 años, ¿no? Entonces ves la diversidad no solo en edades, sino en cultura, en hábitos, en educación, y no se diga en formación deportiva. Entonces encuentro un laberinto, encuentro muchas cosas sin tener una formalidad, pero al mismo tiempo encuentro ese carácter, esa pasión, esa determinación de la mujer mexicana de hacer las cosas, ¿no? de retarse a través de este deporte, y inmediatamente me di cuenta que son como unos diamantes en bruto, que solo les ha faltado la oportunidad y los apoyos para que todas esas caras brillantes que tienen puedan lucir, y eso me llamó mucho la atención. Cuando llegas y dices, encuentro esta diversidad de mujeres, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde decir, aquí vamos a empezar, esto es el camino que voy a trazar, señores dirigentes ocupo esto, señoritas jugadoras ocupo esto y mi cuerpo técnico es este? ¿Por dónde empezaste? Bueno, empiezo, obviamente, yo me traigo 3 programas de trabajo, porque yo ya había estado involucrado en trabajar con niñas americanas a nivel universitario, a nivel de club, y me traigo 3 programas de trabajo de los que yo ya había realizado. Pero inmediatamente me doy cuenta que ninguno de ellos lo voy a poder llevar a cabo, porque estoy hablando de una carencia en el proceso formativo. Entonces habría que elevar el nivel técnico de las jugadoras, porque como buen país latino, México debe tratar bien el balón, debe de jugar bien, debe tener buena técnica. Entonces, a trabajar en su técnica individual. La misma competencia nos obliga a trabajar en el aspecto atlético, en el aspecto físico, porque esto tiene ya un dinamismo muy diferente a lo que estaban acostumbradas en sus clubes o en sus lugares de origen. Y también el crear un tipo de mentalidad de lo que significa el representar a un país, ¿no?
Entonces, de los primeros retos que tenemos es de convencer a los puristas del fútbol, ¿no? Los que creen que el fútbol nada más debe ser jugado por el hombre y únicamente por el hombre. Entonces, de por lo menos tener esa apertura de apoyarlo de inicio y que después, en base a resultados, y se vayan convenciendo, ¿no? Está usted viendo Solo Deporte. Regresamos con Solo Deporte. Venías de un fútbol poderoso, un fútbol estadounidense, considerado entre los mejores del mundo, campeones del mundo, una estructura para el fútbol soccer femenil impresionante. Mejores jugadoras se considera que se deben de rozarse en esa liga. Cuando llegas al México, ¿cómo se vio el fútbol? ¿No de repente dijiste, canijo, o sea, ¿cómo le hago ahora para trabajar con esto? Bueno, obviamente lo primero que ves es el aspecto formativo, pero también ves los instintos y la naturalidad de algunos aspectos importantes, ¿no? La picardía, la técnica, algunos aspectos de lo inesperado, no tanto lo robótico, no tanto lo programado, sino que ves ese contraste también cultural, que lejos de ser una desventaja es una ventaja, que la mujer mexicana ha crecido alrededor del fútbol, por obligación muchas veces, ¿no? Porque el papá va al fútbol, porque el hermano, porque juegan, porque está en la televisión todo el tiempo y ha aprendido a vivir con él. Tienes una selección muy sui generis, niñas que juegan en Estados Unidos, en Europa, niñas que pertenecen a todos los estados, una diversidad de culturas. ¿Cómo has conformado? ¿Cómo encontrar a esa jugadora y cómo de repente forzarla o surtirle dónde puede crecer más futbolísticamente? Bueno, es algo que nos tiene muy orgullosos, que tenemos niñas desde Quintana Roo hasta Baja California Norte. O sea, y no solo te hablo de este grupo, sino te hablo en lo que tenemos en selecciones menores. Entonces, eso nos tiene muy orgullosos porque realmente ha tenido esa riqueza y esa expresión de todo un país. Es muy interesante porque son muy diferentes. Una niña de Baja California es muy diferente a una niña de Chiapas, por ejemplo, en hábitos, en cultura, en carácter. Entonces, es uno de los retos de amalgamar todas esas diferentes características y personalidades hacia un objetivo común, ¿no? De representar a México, de encontrar ese nivel del alto rendimiento para poder ser competitivos. ¿No te ha tocado que la posición que buscas o la jugadora que necesitas la ubicas en un estado y de ahí la buscas? Bueno, hay cosas interesantes. Por ejemplo, el norte del país te ofrece una niña más alta, más pigada, la mejor más atlética, pero a la mejor más limitada de ser pícara, de ser diferente, ¿no? Y ves, por ejemplo, las niñas que viven en las ciudades grandes, que han aprendido a sobrevivir de chiquitas toreando los carros, los camiones, que están acostumbradas a la masividad, que están acostumbradas a vivir más rápido. Entonces, te da esa mezcla que cuando están juntas, ellas mismas se enriquecen de su roce diario porque tienen diferentes hábitos, ¿no? Y cuando educas esos hábitos, entonces viene ese complemento a lo que le pudiera faltar a una, lo empieza a adquirir de la otra y viceversa, ¿no? Entonces, creo que es una de las experiencias que nos tiene también muy intrigados o también motivados, porque esto va creciendo de diferentes maneras, no solo de una sola. Has hablado, y poco se ha escuchado, del nivel académico que tienen las niñas de tu selección. Eso es algo importante, una selección que no juega fútbol, sino que también estudia. ¿Cómo ha sido para ti esto, el que ellas también tengan un compromiso ante una escuela, ante una vida mejor y ante contar, como dices tú, un nivel académico de verdad en una selección nacional? Sí, lo vas viendo en las diferentes etapas de la historia de lo que hemos estado viviendo, ¿no? Por ejemplo, la primera generación
tenía esa combinación de gente estudiosa y gente que había dejado el estudio por dedicarse al deporte. Y creo que conforme empezaron a ver a las que podían combinar ambas cosas, regresaron a la escuela, se motivaron a intentar hacer las dos cosas y de ahí se fue enriqueciendo. Por ejemplo, acabamos de estar con la sub-20 en el torneo de clasificación al Mundial de Rusia, que por cierto agarramos nuestro boleto, pero por ejemplo en esa generación ya ves a un 80% con su laptop, haciendo tareas, haciendo proyectos, ya más habituadas a eso, ¿no? Como que la primera generación no estaba tan habituada, entonces como que eso se convierte poco a poco como una cosa natural, el poder combinar tu escuela, el poder combinar tu deporte, el tener responsabilidad en ambos y buscar el éxito en ambas áreas. Está usted viendo Solo Deporte. Regresamos con Solo Deporte. Llegan a ti niñas de 14, 15, 17 años. Con el tiempo te formas en el papá postizo. Ese papel que de repente llegan, te piden el consejo, te piden el cómo le hago, que si las ves tú llorar, sufrir. ¿También te involucras en este papel? Bueno, tengo una posición de liderazgo, ¿no? Y tengo una posición de donde yo tengo que mantener una estabilidad y tengo que mantener un control de muchas cosas. Entonces, no soy ajeno a que por eso mismo, en algunos casos te puedas convertir en el rol de la figura masculina que a lo mejor no encuentran en casa, que a lo mejor hay la ausencia del padre o no hay esos modelos a seguir, ¿no? Entonces, también tienes que adquirir esa responsabilidad. Yo antes de considerarme un entrenador me considero un educador. Tuve la oportunidad de trabajar a nivel educativo en Estados Unidos 15 años, entonces eso me ayudó mucho. Entonces puedo tratar de orientarlas. Nunca llegaré a ser el papá, no voy a llegar a ser el hermano, no voy a llegar a ser la figura importante en sus familias, pero dentro de mi trabajo trato de guiarlas, de orientarlas a manera de que tengan su vida privada, que tengan objetivos de escuela, que tengan sus objetivos de lo que quieren ser y que a través del deporte y su participación vayan construyendo ese carácter, vayan teniendo esa disciplina, vayan encontrando un concepto de vida que les permita ser útiles. A 8 años de estar involucrado en el fútbol femenil mexicano, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo lo ves el fútbol de hoy? Pues yo lo veo con un gran futuro. Yo creo que México se va a maravillar de lo que sus mujeres, sus niñas van a hacer a nivel internacional. Yo creo que van a encontrar cosas muy importantes delante de ellas y que van a hacer muy feliz al país. Una de las cosas es respetar los procesos y no carrerearlos. Hay generaciones que vienen que van a tener la oportunidad de tener más actividades y más formación que las mismas Maribel, que misma Iris, que misma Fátima, Moni, Patti, que Eve, que son sumamente destacadas, pero al mismo tiempo hay otras generaciones que a lo mejor van a tener otras oportunidades de tratar de imitar o en algunos casos de tener mejor formación, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo peor que podemos hacer es carrerear el proceso, encauzarlo bien, seguir. A nosotros nos ha tocado como arar la tierra, poner la semilla, cubrirla, regarla, fertilizarla, cuidarla, limpiarla, pero apenas está saliendo. O sea, esto no tenemos los casi 80 años de historia del fútbol de varones. Podríamos pensar que a partir del año 2000 es cuando se ha iniciado ese proceso, ¿no? Entonces,
Yo creo que estamos, a veces incluso gente alrededor nuestro dice que estamos haciendo mucho con muy poco, porque todavía no tenemos una liga, porque yo estoy convencido de que no tengo en mis manos todo el talento que pudiera existir, porque cómo lo veo, cómo lo detecto. No estamos hablando de los varones que ves los partidos cada domingo en la tele y que hay exposición para la primera A y también la segunda y la tercera, 150 equipos en tercera, o sea, ves otras maneras, ¿no? Nosotros tenemos que buscarlas por todos los rinconcitos y el venir a un lugar como este, allí nos dio la oportunidad de tomar datos de 4 o 5 niñas que de alguna manera, si no hubiéramos estado aquí, no sabríamos que existen. Entonces, es por eso el compromiso de tratar de llevar a nuestra selección a todos los rinconcitos posibles para combinar la presencia de nuestra selección con nuestras visorías. El fútbol mexicano se maneja por eras, filosofías, por escuelas. ¿La escuela de Leonardo Cuéllar ya quedará en el fútbol mexicano? Mira, todo lleva su proceso, ¿no? Yo creo que está enfrente de nosotros ese concepto de jugar a la mexicana, de jugar a la manera que se puede expresar la mujer mexicana, que tiene tanta alegría, que tiene tanto, que es dada para sacrificio, que es dada para tener todo ese talento y expresarlo. Entonces es una combinación muy interesante que yo creo que ahora que están mejor capacitadas técnicamente, que físicamente se sigue mejorando, que en base a eso que ahora se puede trabajar en un concepto. Antes podías trabajar en lo táctico, en tu sistema, pero eras afectado por la falta de una presencia técnica, o eras afectado por la falta de una capacidad atlética. Ahora que esas dos cosas se empiezan a balancear mejor, entonces los aspectos tácticos, los aspectos de sistema empiezan a ser más completos. Está usted viendo Solo Deporte. Regresamos con Solo Deporte. ¿Ya has visto un fin de tu era? ¿Ya has visto un posible sucesor? Pues nos hemos dado a la tarea de educar a gente, de preparar a gente. Tenemos a Andrea Rodebau ahorita trabajando con nuestras... Hoy empieza una concentración en la Ciudad de México, donde vienen 36 niñas de diferentes partes de la República a empezar a trabajar. Ella la becamos, ya tiene su curso de entrenadora y así como ella, algunas de las muchachas de la mayor están con la iniciativa de entrar a la psicología del deporte, a ser preparadores físicos, a ser directores técnicos. Yo creo que de esta generación pudieran salir gente muy importante. Y lo mismo hemos empezado a preparar a otros entrenadores. Me tiene muy orgulloso que mi entrenador de porteras, ahora sí que ya se lo llevaron los varones, es el entrenador de los niños maravillosos que ganaron la Copa del Mundo. Mi preparador físico ya se lo llevaron al profesionalismo. Entonces también no solo estamos produciendo jugadoras, sino que también estamos capacitando a gente futbolísticamente hablando importante, con conocimientos que ya están aspirando a los niveles profesionales. Entonces yo tengo un compromiso con nuestra federación hasta el 2008, que cuando termina el ciclo olímpico, donde veremos una evaluación. Yo creo que a veces es muy importante detectar el momento en el que tienes que separarte para que vengan nuevas energías, para que vengan nuevos conocimientos, pero al mismo tiempo que no se empiece de cero, que es muy típico de nuestra cultura y lo vemos en las selecciones nacionales mayores, ¿no? Viene un entrenador, termina y el que regresa viene de cero, o sea, no hay un seguimiento. Y yo creo que también eso nos ha atorado y nos ha bloqueado de ser más consistentes. ¿Te gustaría que fuera una mujer? Yo creo que en su momento dado sí, estamos hablando de fútbol femenino, pero en el aspecto de entrenador no es una cuestión de género, es de quien pueda ser más productivo.
pero yo creo que un paso natural sería que en un momento dado en la historia de nuestro programa una mujer tomara ese reto, ¿no? Leonardo, ¿cómo se encuentra el fútbol femenil mexicano? Mi gran preocupación, y lo acabo de confirmar ayer, cuando de repente tengo 40 niñas que eran desde los 8 años a los 10, 11, es cómo lo vamos a encauzar. Necesitamos crear ligas infantiles, ligas juveniles, que no todo sea en una categoría abierta. Entonces yo creo que si logramos encauzar esto, no tenemos límites. Si no encontramos la manera de encauzarlo, corremos el riesgo del desencanto, de que una niña o muchas niñas o miles de niñas o cientos de miles de niñas se quieran jugar y que no encuentren dónde, que lo abandonen. Entonces yo creo que antes de todavía crear una liga, de tener muchas otras cosas, necesitamos encauzar esa semilla, ¿no? Pero aún así, con no tener todo eso en pie, yo le veo un gran futuro, le veo cosas maravillosas. Leonardo, una plática muy interesante, ¿algo más que nos quieras comentar? Pues que estoy muy contento de estar aquí, muy entusiasmado de que nuestro equipo nacional mayor empiece su preparación hacia buscar su boleto al Mundial del próximo año en China, con nuestra presencia aquí para estos 2 juegos contra Canadá. Siempre el jugar contra Canadá y Estados Unidos en nuestra zona son como nuestras tablas de medición, donde evaluamos lo que vamos avanzando y nos evidencia de lo que nos estamos quedando, ¿no? Entonces creo que es un buen inicio, que enfrentamos con un rival de polendas. Entonces eso me tiene satisfecho, y al mismo tiempo el tener la oportunidad de estar en un lugar diferente para mostrar nuestra selección también nos hace sentir como que tenemos otra palomita, ¿no? de seguir promoviendo nuestro deporte en un rinconcito nuevo de nuestro hermoso país.